Sean, pues gracias por permitirnos hablar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Isaac Díaz Sánchez, yo soy Otomí. Pues voy a romper un poco los esquemas que se están dando. Les comento, yo estudié filosofía como religioso católico y estudié teología. Y entonces, pero también tengo la gracia de que mis abuelitos paternos, desde niño, pues la lengua, la cultura, la medicina, nunca lo perdí. Y entonces le comento a la gente, pues cuando vas a la escuela, de repente, si ahorita se dan cuenta, el Estado mexicano, los gobiernos, quieren medir el número de población indígena de acuerdo a la lengua, cuando el Estado es el que nos lo quita, ¿no? Y cuando hablo de Estado me estoy refiriendo a todas las instituciones, las iglesias, las escuelas, los gobiernos, etcétera. Entonces, pues es una burla. Lo comento porque uno vive, yo recuerdo cuando estaba en la primaria, pues estaba en mi comunidad y pues con los niños pues todos hablábamos otomí, veníamos jugando los juegos, etc. Pero cuando nos vamos a la secundaria, que es a la ciudad, pues a uno le rompe, es más, andábamos sin zapatos, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les haya tocado andar sin zapatos, pues nosotros andábamos con los amigos sin zapatos. Cuando me mandan a la ciudad, pues entonces me ponen los zapatos y imagínense, ¿no? Voy a tocar filosofía, que es importante, eso que les estoy comentando, es importantísimo porque andar sin zapatos no es lo mismo que ponerse zapatos, ¿no? Vivir en la ciudad no es lo mismo que estar viviendo en el campo, etcétera, en la montaña, etcétera. A mí me rompen todo eso, pero a ver, con mis abuelos, nunca lo perdí, nunca perdí la lengua. Es más, algo que me siento orgulloso de mis abuelos y de mis padres es de que la mayoría de la gente dice, no, pues es que yo dejé la lengua porque mi abuelo, mi papá ya no me lo enseñó, que porque me iban a humillar, la mayoría de la gente. Pues yo tengo la gracia de que mi abuelo y mis padres nunca, siempre dignidad, no, usted hable la lengua, etcétera. Las ceremonias, yo estaba en la secundaria cuando sí, no, estoy en la prepa, cuando pues me voy con los religiosos, pues me becan, termino la prepa con ellos y estudio filosofía. Les estoy comentando porque sí es importantísimo cómo uno, aunque no quiera, va perdiendo la visión, ¿no? Las costumbres, etcétera, al fin y al cabo. Y entonces llegó un momento en donde yo tenía duda si la enseñanza occidental era mejor que la nuestra, ¿no? Aunque yo lo seguía viviendo mis abuelos, nunca lo dejaron mi mamá. Es más, mi mamá nunca habló el español, siempre habló otomí. Yo estudio filosofía en Monterrey y luego me envían a estudiar teología a Europa, ¿no? Y entonces, pero le digo pero no solo eso, resulta, ¿se acuerdan que estaba lo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS? Entonces, ahí conocí un compañero sacerdote y nos vamos a la URSS y entonces estudié físico matemático con ellos. Y le digo a la gente, pues me rompen, o sea, aunque tú no creas, pues imagínate, ¿no? O sea, estudio filosofía católica y entonces me dicen que, bueno, es más la iglesia, desde la iglesia me dicen que esto era, que no servía, etcétera, ¿no? Y luego imagínate, me voy a estudiar teología, mi hermano, y entonces, para la visión, ¿no? Y entonces yo me quedaba, una vez al año regresaba a la casa y entonces yo vivía eso con mis abuelos, las costumbres, participaba, pero no, yo como que iba perdiendo la esencia. Cuando me voy a estudiar como físico matemático, resulta que pues me rompen todavía mi esquema, ¿no? Era la URSS. Imagínense, luego le digo a unos compañeros, luego imagínense, otro sacerdote que estaba ahí me obligó a leer a Marx. O sea, es en serio, o sea, resulta que yo estaba estudiando filosofía, católico, de teología, y había un sacerdote que me obligaba a estudiar a Marx. Y dije, pues este es el diablo, ¿no? Y lo hacía porque este sacerdote era el que me pagaba mis pasajes para venir una vez a visitar a mis padres, ¿no? Pues entonces yo obligado, pues lo tenía que hacer. Y pasan los años, uno venía
pues no se me olvidaba la lengua, no se me olvidaba las costumbres. Tuve un tiempo pues de duda, ¿no? ¿Y a quién diablos le creo? Es en serio, o sea, le digo a la gente, ¿saben qué sentí? Y digo, pues ahora a quién diablos le creo, porque fueron años, fíjense, termino la prepa con ellos, estudio filosofía, estudio teología, y luego me digo, ¿sabes cómo viví? O sea, me mataron el alma, pues sabes más estaba muerto en vida. Pero lo peor de todo era que lo que me platicaban, algo que me hizo regresar a mi pueblo fue que me hablaban sobre filosofía de paz, amor, y nunca lo vivían, ¿no? Entonces, y de pobreza, y el único pobre era yo. Y ¿no? Y entonces dije, de veras, eso me hizo reflexionar. Dije, pues, ¿cómo habla de pobreza? Y pues el único que no tiene pasajes soy yo, porque les digo que me tenían que pagar para venir. Entonces eso me hacía reflexionar y cuando más o menos yo tenía como 21 años y me regreso a la comunidad, mi abuelito paterno era mi mamá siempre, pues es que llegó el padrecito y todo, pues pues no, el respeto y todo. Y mi abuelito, no, qué padre, vente, ayúdame aquí a trabajar la milpa, ¿no? Y pues ahí me iba yo a trabajar, no, pues cómo vas a llevar a alguien. Yo me iba a trabajar la milpa. Pero ¿qué creen que en ese inter de la milpa insisto nuevamente, voy a romper varios esquemas porque son vivencias reales. Sí saben también otra cosa que en los pueblos indígenas, sí no se perdió, hubo pueblos que no perdieron para nada. Hay un grupo que anda por ahí que viene diciendo no, que se ha perdido no, las culturas, y no a lo mejor muchos lo perdieron, pero muchos orgullosamente nuestros abuelos lo guardaron. Sí saben que en los pueblos habían linajes, los pueblos indígenas había linajes, hace rato hablaba de Tezcatlipoca, ¿no? Y todos esos, los pueblos, y no solo aquí, vivimos de linajes. ¿Ustedes saben de eso? Todos ustedes investigan, no importa que no vivamos, bueno, pues por ejemplo están los reyes de Europa, ¿no? Y hablan de un linaje, pero aquí en los pueblos vivimos de linaje. Yo no lo creía cuando yo regreso acá, nuevamente insisto, me voy dando cuenta de todo esto, con todos esos años de estudiar filosofía, de estudiar teología, insisto nuevamente, les comento, me estaba muriendo y cuando regreso con mis abuelos y les hablaba de la milpa, un día me dice mi abuelo, oye hijo, vente, vamos, lo de la escarda, ¿no? ¿Han escardado ustedes? Cuando va al surco. Y entonces me dice, voy con mi abuelo, eran como las 12 del día, la tierra, la milpa donde estábamos era arenosa. Entonces me dice, abuelo, pero quítate los zapatos, hombre. Pues yo me quito los zapatos y empiezo a pisar la tierra. ¿Qué creen que ocurrió ese día? En serio que me pasó algo, le digo a la gente, bueno, no sé qué me pasó, pero cuando yo piso la tierra, iba yo caminando, escardando, sentí que subió un calor así dentro de los pies hasta arriba. Sentí que me llegó hasta el cerebro. Cuando reaccioné eran como las 4 de la tarde, las 5, y yo estaba llorando. Entonces mi abuelo me dice, ven, ya vámonos. Pero en ese inter sentí una comunicación con la tierra. ¿No? Le digo a la gente, les juro que ese día yo vi, mi vida cambió para siempre, porque sentí una conexión con la tierra y entonces las hierbas, los insectos, los gusanos que estaban ahí, los vi de otro modo. Y entonces entendía su lenguaje. Le digo, no me importa si me creas o no, pero eso me cambió a mí la vida. Cuando yo regreso a estudiar, yo ya no era lo mismo. O sea, todo lo que escuchaba, ya lo que yo quería era terminar nada más. Entonces, fueron como 2 años, fueron como 2 años que solo trabajé, estuve como sacerdote, mi vida ya no está, yo ya no estaba a gusto ahí, lo dejo. Y les estoy comentando eso porque nuevamente cuando regreso, mi abuelo me vuelve a decir, ¿te acuerdas cuando eras niño? Y yo ya no me acordaba, ¿y qué creen que me había pasado más o menos? Estaba yo creo que en tercero de primaria, con otro hermano mayor, recuerdo que llegamos a la escuela, llegamos a la casa y salimos en el campo, la milpa, hicimos unas flechas y resulta que apareció un perro negro que nunca aparecía, y ahí vamos, mi hermano y yo correteándolo ahí, quererlo golpear, y ¡paz! Que cae el rayo, y entonces a mi hermano lo botó, a mí solo me sentó,
a mi hermano lo desmayó y sale toda la gente, creían que se había muerto. Yo ya no me acordaba, ¿no? Hasta que el abuelo, dice, ¿te acuerdas de eso? Y entonces voy recordando. Y me dice, ¿qué crees? Sí saben, ustedes que cuando en nuestros pueblos, cuando a alguien le toca el rayo, dicen que es, aquí le llaman granicero, ¿no? En algunos otros lados. Entonces, yo no sabía, pero eso me hizo recordar y me quedé así, digo, ah, sí es cierto. Les estoy hablando del linaje y ahorita entramos a la filosofía porque resulta que los pueblos sí tienen la capacidad de entender algo que la propia ciencia con todo y esa metodología que ha tenido, no ha logrado entender. Bueno, eh, se los comento porque pues ahorita yo viajo a Europa a dar conferencias sobre esto que les estoy comentando, a Asia, acabo de regresar de Estados Unidos, Japón, de todos esos lugares, y le comento a la gente, bueno, pues es que la gente cuando les empiezo a comentar de esto desde otro esquema, pues ellos se interesan y ven algo que ellos ya están perdiendo, pero empiezan a conectarse, resulta que son los de afuera y no los de acá. Cuando vuelve a ocurrir eso, les estoy comentando para entrar en la filosofía. Recuerdo que llegaba a la casa y mi mamá me decía, oye hijo, ¿qué crees? Que ahí en la casa de niño habíamos plantado unos árboles, no sé si sean cedros o pinos, pero es entre esos árboles. Dice que ahí se para la bruja, ¿no? Yo me quedé, ¿cuál bruja, no? Bueno, pasaron los años y nunca le hice caso a mi mamá y un día vuelvo a regresar y entonces me dice, oye hijo, que hay que tirar ese árbol porque dicen que se para la bruja, los vecinos. Entonces le digo a uno de mis hermanos, pues, oye, es que no es la primera vez. Nos vamos y le digo, pues ahora nos vamos a turnar de las 9 de la noche en adelante. A ver, vamos a turnar a ver qué es lo que llega ahí, ¿no? Le digo, pues si la gente dice que se para la bruja, pues algo ha de llegar ahí, ¿no? Pues vamos a ver qué es. Y al otro día se queda uno de mis hermanos, el mayor, y va corriendo. ¿Qué pasó? No, no sé qué llegó y no sé qué. Entonces al otro día me quedo y no, pues ahora yo me quedo entonces. Y otro de mis hermanos, el menor, me dice, no, pues nos quedamos, en yo te acompaño. Y resulta que eran como las 12 de la noche y se oía un aleteo así, cuando han oído el aleteo así. ¿Va, no? Y entonces, ¿qué creen? Pues sí, pues me escondí, yo también me espanté, ¿no? Y nos escondimos. Y allá en mi pueblo, se llama San Pablo Utopan, vivo de la ciudad de Toluca, más o menos como unos 20 minutos. Es seco, o sea, no hay árboles, los árboles que hay son pocos. Y llegó un águila blanca. Era enorme el águila, o sea, y se nos quedó mirando, ¡paz! Así. O sea, le digo a la gente, no, yo no lo vi, solo, y luego después lo vieron, entonces, pues era lo que veía la gente, dice, era la bruja, ¿no? Y entonces le comento a mi abuelo, mi abuela falleció cuando estaba en la secundaria, le comentamos a mi abuelo y me dice, ¿te acuerdas el nombre que te pusimos de niño? Yo ya no me acordaba, porque recordemos que pesa más el nombre, yo me llamo Isaac Díaz Sánchez, ahorita el nombre católico, ¿no? Que nos impone. Pues sí, mi abuelo de niño me había puesto un nombre, Ashini, que quiere decir águila blanca. Y entonces me dice, ¿te acuerdas del nombre que te pusimos de niño? Y me acordé y me dio escalofrío, ¿no? Y dije, no empezaba, les estoy comentando, y me voy, dije, ¿qué diablos es eso, no? Porque no entendía, eh, el, no recuerdo dónde, en qué país, porque yo ya no estaba en México, parece que era en África, a mí me habían enviado a África nuevamente. Me voy allá y se lo comento a un compañero jesuita, yo era franciscano. Entonces le comento a un compañero jesuita, oye, mira, ¿qué crees que pasó esto? Dice, ya grande, y me va comentando, no, pues, ¿qué crees? Él era de Oaxaca, ¿no? Entonces, pues, ¿qué crees que mi abuelo, el Nahual y todo eso, ¿no? Pues ya empezamos a comentar. Les estoy comentando todo eso porque todo eso que les han venido comentando, resulta que a mí me cambió todo el esquema y dije, y ahora entonces, ¿qué diablos, en qué creo, no? O sea, porque todos tantos años que me fui a estudiar y lo que estoy viviendo, resulta ustedes han oído de la santería, sí, ¿no? O han hasta visto. Entonces me llevan a Haití una vez, nos vamos a Haití, y entonces me dicen, no, dice, bueno, el compañero jesuita dice, vamos a ir allá, ¿qué crees que van a hacer? Una ceremonia, ¿no? Y entonces hacen la ceremonia, ahí eran mujeres las que estaban haciendo la ceremonia, yo bien espantado,
pero me digo, no, pues voy, ¿no? Pues no le voy a decir que tengo miedo, pues, si no aquí no se burlan de mí. Entonces vi eso y sí yo sí me espanté, dije, no, ¿de qué se trata? Me dan la explicación y me acordé de varias cosas que yo veía en el pueblo. En mi pueblo y la mayoría de los pueblos de otomíes y no otomíes existe lo que se llama nahualismo, ¿no? O sea, sí existe, es real, lo he visto, ¿no? Lo he vivido, estoy hablando de eso. ¿Por qué les estoy comentando de eso? Porque acabo de ir, hace un año fui a Japón, me invitaron una semana. Bueno, primero me invitaron a Hawái a dar una conferencia. Resulta que en la cultura otomí mis abuelos me decían que nosotros venimos de las estrellas, de las Pléyades. Y luego está el río de estrellas, ¿cómo se llama? Este río de estrellas tiene otro nombre, se me fue el nombre. Sí, tiene esa. Entonces, bueno, pues hace rato estaban hablando de Tezcatlipoca, del espejo humeante, etcétera, ¿no? Para nuestros pueblos. Resulta que hace años, no sí saben, por ahí investigan, los pueblos no enterraban a sus difuntos. En la noche los envolvían en un petate. Recuerden que los ríos o los lagos reflejan el cielo. Y entonces la costumbre de nuestros abuelos decían que cuando moría alguien lo envolvían y entonces lo llevaban al río y toda la gente se quedaba mirando al río. ¿Qué hace el río? Pues refleja, ¿no? Todo lo que hay en el río. Y entonces al llevarlo, allá en Toluca, ¿se han oído del río Lerma? Que ahorita es un río apestoso, pero antes pues es sagrado para nuestros pueblos. Entonces llevaban a la gente y entonces mi abuelo me decía, el cuerpo se va a la montaña, ¿no? Pero el espíritu subía a eso, por eso les estaba preguntando, que no recuerdo cómo se llama, ese cinturón de estrellas, ¿no? Que lo lleva a las Pléyades. O sea, el espíritu de nuestro pueblo se van a su casa, a las Pléyades, ¿no? Y entonces, y yo lo he vivido, todavía hay gente que a mí me piden todavía ir a hacer esa ceremonia, ¿no? Yo lo hago todavía, cuando muere la gente, o antes de morir, luego me llaman, oye, ¿me puedes venir a hacer una ceremonia para despedirme de la tierra? Y voy a hacer su ceremonia. Oye, ya falleció mi abuelo, mi abuela o mi hermano, no sé, nos puedes venir a ayudar para que su espíritu se vaya a las estrellas. Y le digo a la gente, bueno, pues aunque ustedes no crean, sí existe eso y existe esa visión. ¿Y por qué estamos hablando de la filosofía? Hay un problema a nivel, quienes son, ¿algunos de ustedes es filósofo? Porque hay un problema a nivel mundial. Los filósofos, no cualquier filósofo, la élite de los filósofos, dicen que los pueblos indígenas, este, recordemos que el lenguaje tiene varios conceptos, ¿no? Dependiendo para Platón, para Aristóteles, para todos los filósofos, la palabra filosofía no es la misma, cambia, ¿no? O sea, lo comento porque dependiendo de la época, de quién es más, hasta hoy, si ustedes hablan con los filósofos, se van a dar cuenta que cada uno tiene su concepto de filosofía, aunque la palabra sea la filosofía, pero su concepto es distinto. Hay un debate a nivel internacional donde los filósofos dicen que, hace rato los compañeros hablan de cosmovisión, para ellos la cosmovisión es el sentido más arcaico de los pueblos, y entonces dicen, no, para los indígenas es cosmovisión, no es filosofía. Recordemos que la filosofía, para otras gentes, para varios filósofos, ya es netamente científico, ¿no? Y desde esa ciencia ellos dicen que nosotros no alcanzamos, nuestro pensamiento no alcanza esa palabra. Hubo un debate, hay un grupo de filósofos indígenas que hemos estado ahí, nos quedamos a debatir, ¿qué hacemos? ¿Le llamamos cosmovisión o le llamamos filosofía? Entonces quedamos pues varios quedamos, no, le vamos a llamar filosofía porque está a la altura y les vamos a demostrar, ¿no? Bueno, yo tengo ahorita varios libros y entonces lo hemos debatido en diversas universidades, no solo en la UNAM, en la NAHUAC, la Ibero, o sea, en varias universidades, no solo de aquí, del extranjero, y demostrando que, que nuestro conocimiento sí es filosofía, claro que no tiene nada que ver con Occidente,
pero tiene la categoría, ¿no?, de filosófica, y lo hemos demostrado desde el punto de vista científico, a pesar de lo que les he estado comentando en un principio de los sucesos que les estoy comentando que hemos estado viviendo, pero nuestra filosofía es netamente también lo podemos comprobar desde la ciencia, con ese método científico. Sí, lo hemos. Hay un libro, está tardando porque lo están traduciendo al inglés. Bueno, los que me están patrocinando lo van a editar al inglés. Es un libro que se titula Filosofía, Teología, Otomí. Está costando, insisto nuevamente, por el concepto de palabras. Recordemos que una traducción, y peor todavía, como es indígena, entonces yo tengo que estar revisando que a la hora de que estén traduciendo, pues sea lo que uno esté diciendo. Entonces es como, y también es que es muy grueso, es como de 700 páginas, era de 1500, pero como me dicen, no te lo editamos físicamente, sino son mínimamente 500 páginas, entonces lo estoy reduciendo todavía. Digo, ay, después sacamos la segunda edición, ¿no? Pero ahí está. Lo que quiero decirles es que sí, habemos varios compañeros indígenas de Chiapas, de Oaxaca, que sí le estamos llamando filosofía y que estamos luchando porque esta visión verdaderamente se vea no solo aquí en el país, sino a nivel mundial, con esta categoría de que es capaz de producir, de crear y de transformar al ser humano con toda la naturaleza. Y para entrar, paz, vamos a eh, me parece bien importante esa introducción que les dije, porque sí se tiene que quedar claro que la visión de nuestros pueblos filosóficos sí parte de varias, eh, ¿cómo decirles?, creencias, eh, pero reales, ¿no? Reales, vividas, y que también las podemos comprobar. ¿Por qué les estaba hablando de Japón hace rato? Porque resulta que me invitan a dar una conferencia en Japón, precisamente sobre lo que les estaba comentando de las playas y todo eso, y eso fue en septiembre. Recuerdan, no sé si se acuerdan que hace un año en septiembre entró un tifón, iba a entrar ahí en Japón. Entonces, cuando yo llego en Japón, me dicen, no, pues es que, me dicen, no, pues es que aquí se saluda, señor, y ya ve que la palabra san, ¿no? Como, señor, no sé, entonces, no, pues cuando llegues, vas a saludar, y porque te van yo llego al aeropuerto, van por mí, yo ya iba a saludar, y me dice, no, pues llega, don Isaac San, ¿no? Y yo digo, no, pues si yo soy el que se había mexicano para venir a hacer eso. Y entonces cuando llega dice, no, pues es que sabe qué, nos hablaron que usted es sacerdote, Otomí. Aparte de que yo había sido, otra cosa, ¿se acuerdan que a Andrés Manuel le dan un bastón? Digo, se hizo famoso el bastón, ¿no? No lo da al pueblo. O sea, también que tenga el bastón, lo da el sacerdote del pueblo, que es el que conoce, no es el pueblo no conoce la esencia de la, o sea, de repente ahorita con la palabra democracia dicen, ¿no? Pues es que lo tiene que hacer el pueblo. No es cierto. Los sacerdotes son, por eso les hablaba de linaje. Los sacerdotes estar en una categoría en donde pues sí, respetan para los sacerdotes de nuestras culturas indígenas, es el guardián de la cultura, es el guardián del conocimiento, es el guardián de la sabiduría, no es cualquiera. O sea, no es como ahorita y el que sale de moda y que la hay con el... No, no, no es eso, porque el bastón sí tiene poder. O sea, para nuestros pueblos, y lo comprobamos, en eso nuevamente se lo estoy comentando, lo comprobamos. O sea, no es una cuestión de no, pues es que estoy soñando, o no, vamos a hacer una ceremonia de que llueva, y llueve, ¿no? O sea, le digo, no, no, ¿cuándo? Digo, te lo demuestro, si llueve. Sí, sí, sí me entienden. Hacemos que se vaya el ciclón o la lluvia. Pues hacemos que se vaya y se va. O sea, es real, o sea, lo que les estoy comentando. Por eso nuevamente les estoy comentando que sí cambia el panorama, porque lo que quiero, he chocado con varios compañeros, pero les estoy comentando lo que a mí me enseñaron los abuelos desde niño, y lo que seguimos haciendo no se ha perdido. Hay un grupo de guardianes reales, de sacerdotes, de curanderos, que todavía estamos ahí, y que el conocimiento ha sido milenario, que no se ha perdido. Hace rato les hablaba de Japón porque cuando llega el ciclón, yo iba a ir al volcán Fuji, nosotros le decimos Fuji, ellos le dicen Fuji, y entonces me decían, no, no vas a poder ir allá
porque pues el ciclón y sí, en Tokio ya estaba todo fuerte, ¿no? Y entonces yo le digo a uno de los maestros de ahí, oye, maestro, yo desvío el ciclón. Y entonces pues se carcajea, ¿no? Pues, se carcajea. Dice, ¿qué dijo? Dice una cosa, no, pues es que va a desviar el ciclón. Dame, le digo, lo desvío y me llevas allá. Y entonces me digo, no, sí, le digo, no, déjame pedir permiso. Entonces, para nosotros, no solo es desviar, ¿no? O sea, le digo, déjame pedirle permiso al Fuji, porque el Fuji es el sagrado de este lugar, como el espíritu sagrado. Déjame hablar con él y le pido permiso. Si me dice que sí, y entonces me llevan a un templo, le digo, pues no, pues déjenme aquí unas 3 horas y aquí yo voy a orar. Ya salgo, oiga, sí, voy a desviar el tifón. Y entonces hago una ceremonia, le digo, necesito esto y esto. Y la pasan 3, 4 horas y empieza la noticia, ay, se está desviando el ciclón y no sé qué, ¿no? Y entonces me dicen, oye, ¿qué fue lo que hizo? Al otro día yo daba una conferencia no recuerdo cómo se llama la universidad, termino de dar la conferencia pues, todos me estaban preguntando, yo no sé japonés, pues, entonces estaban traduciendo todo lo que yo estaba comentando. Iba solo una semana a Japón, me quedé 2 meses. Oye, quédate. Me llevaron a pasear a todo Japón. Entonces le digo, fui a conocer a todos los templos, me llevaron a todos los templos, me llevaron a Okinawa, me pasearon por el mar. En el mar no podemos porque dice que el tal ciclón lo desvío. No es en serio, de veras, no, no, digo, no, te estoy diciendo que lo desvío. Y vamos, no, a ver, pues demuéstralo, déjame ir a hacer esto. Y por eso les estoy comentando eso del bastón. Entonces le digo, no, o sea, son cosas reales y ocurre. Y hablar de filosofía pues no tiene nada que ver con la filosofía, si se dan cuenta. Entonces, ¿cómo metemos lo que les estoy comentando desde la filosofía occidental? ¿No? Pero también recordemos que la filosofía occidental, porque hace rato hablaba el compañero que está escrito, pues sí, pero no estaba escrito también hace tiempo, ¿no? O sea, todas las filosofías, recordemos que todos los pueblos, todas las historias, ha sido oral, y después los escriben, y aquí estaba escrito, ¿no? Hoy lo que estamos haciendo también varios compañeros y compañeras desde las filosofías de los pueblos es escribirlo. A mí me costó mucho, porque yo sí le tuve que pedir permiso a mi abuelo, recuerdo hace años, le digo a mi abuelo, oye abuelito, ¿y por qué no escriben eso? Y me dice, bueno, es que a ti no te toca, o sea, decidir, ¿no? Y entonces, no, pues es que ellos son los que deciden, los otros abuelos, y me dice, a ver si cuando te toque, a ver si de veras. Y entonces cuando me toca, pues ya no fue tan fácil, ¿no? Porque uno, hace rato les estaba comentando que uno es guardián del conocimiento. Entonces, en los libros hay ciertas cosas que escribimos y que están ahí, pero hay cosas que no las escribimos y que son vivenciales, ¿no? Y que los vivimos con los compañeros, que los vivimos en las ceremonias, hay ceremonias donde entra la gente del pueblo, hay ceremonias donde solamente entra la gente de conocimiento. No importa si sea el hermano, la hermana, el primo, la prima, la esposa, el esposo, no. Si no es parte de ese grupo, no entra. O sea, así está, por eso insisto nuevamente, sí está resguardado el conocimiento, quien verdaderamente busque el conocimiento de los pueblos, sí está resguardado en los curanderos, en los sacerdotes, en otomismo el sacerdote, o Zomeña, Zoñeje, como el hombre o mujer medicina, ¿no? En otomí, sí están ahí, y el conocimiento, por ejemplo, en la medicina, ahorita que hablaba el compañero, yo curo. A mí me viene a ver gente de Suiza, de Europa y de varios lados para curarlos. Entonces, dependiendo de la enfermedad que tengan, pues uso hierbas, uso el temazcal o el rezo, ¿no? O sea, eso, insisto nuevamente, quien verdaderamente es el verdadero curandero de un pueblo indígena, tiene la capacidad solamente de soplarte la mollera que le decimos esta parte de acá y de curarte. Y lo hace. Si me preguntan, por ejemplo, tengo 58 años. Yo tengo más de 30 años que no veo un médico, me curo solo. Yo no gasto dinero en un médico, me curo solito. Entonces me dicen, no, pues es que dicen que los curanderos no se pueden curar solitos. Pues porque ese no es curandero, ¿no?
Pero los curanderos sí nos podemos curar solitos. Para eso tenemos pues el conocimiento, y se tiene el poder, porque es poder, ¿no? Una vez me decían, bueno, pues entonces, ¿por qué no te haces de dinero? ¿No? Y entonces le digo, mi hermano, ¿sabes cuántas oportunidades tienes? ¿Sabes cuántos políticos te llegan aquí para que los cubres y que y de otras gentes que tienen no sé cuántos miles de millones y te dicen, oye, pues, mi hermano, o sea, lo tienes, pero el conocimiento no es para eso. Y resulta que si tú haces eso, se te va tu poder. Si saben que quien tiene ese poder, si usa eso, si lo hace mal o mal uso de ese conocimiento, pues se le va el poder. Es más, se muere, punto. O sea, se muere. Así está el pacto para nuestros pueblos, para iniciar. Es padres creadores de la vida. Bueno, otro conflicto que tuve, recordemos, Dios, Dios masculino, ¿no? Siempre masculino. Y entonces un día me dice mi abuelito, ¿a dónde chingado has visto tú parir al hombre, cabrón? Ay, perdón, pero así me dijo, ¿no? Yo sé que digo, pues yo estoy hablando como me dijo mi abuelo, porque no, pues es que Diosito, bueno, cabrón, y luego una vez me dice, no, bueno, a ver, tú vienes y me dices que no, que el cielo y el infierno. Tú me dices que se mueve la tierra, ¿no? Y hoy pues nos enseñan que la tierra es la que se mueve. Tú me dices que se mueve la tierra, entonces ¿dónde está tu cielo y tu infierno? Y yo me quedé así. Pues no le contesté, ¿no? Yo me voy. Pues fueron años donde me hizo reflexionar. Sí, es cierto. Como católico, a mí me dijeron que estaba el infierno y que el diablo y no sé qué. Y resulta que el diablo para nuestros pueblos no existe, ¿no? Y hoy lo que venimos haciendo, o bueno, lo que me toca a mí, por eso los japoneses me pidieron que me quedara, porque ellos sí tienen desde el shintoísmo, ellos, la religión más antigua es el shinto, entonces me dicen, es que aquí tenemos varios templos a la diosa madre, ¿no? Me dicen, tenemos varios templos a la diosa madre. Y algo que a mí me pidió mi abuela paterno es reivindicar el poder de lo femenino. Entonces yo estoy haciendo ceremonias a donde quiera que voy para reivindicar a lo femenino y entonces siempre invoco al espíritu de la diosa madre, a donde quiera que voy. Cuando les comento eso a los japoneses, me dicen, no, pues es que te vamos a llevar. Y sí, pues me llevaron a los templos y eso es lo que estoy haciendo, no solo lo femenino. Desde mi punto de vista, creo, como me dejaron y me dijeron, bueno, pues ahora a ti te toca decidir, desde la visión que me toca, creo que lo masculino y lo femenino tienen que estar de la mano. Para el pueblo otomí existe una palabra para decir, se dice da es así como Dios y diosa, ¿no? Padre, madre. ¿Algunos de ustedes han visto, conocen el fogón, el tecuil que le llaman nosotros en otomí, en Gospi, en náhuatl del Gospi, donde ponen el comal con las tres piedras, sí lo conocen? Antes, hace años, hacían bancos con tres pies, si se acuerdan. Hay pueblos donde todavía tienen tres. Pues esas tres tienen un simbolismo filosófico y teológico. Están tres piedras y en medio está el fuego. Bueno, con eso inicia la filosofía, ahí parte la filosofía de nuestro pueblo. La mayoría dice que es dual, para los pueblos otomíes no es dual, es trinitario, las tres piedras, ¿no? Padre, madre, espíritu de la vida, y entonces se enciende el fuego que está en medio de las piedras. No es cualquier cosa. Entonces, cuando mi abuelo me empieza a enseñar todo eso que está ahí, pues voy entendiendo un montón de cosas sobre la vida y entonces también voy entendiendo que sí es importantísimo, no puede haber un equilibrio si no hay respeto de lo femenino y lo masculino, ¿no? Por ejemplo, hay otra cosa, a ver, ¿cuántos ojos tenemos? ¿Cuántas manos tenemos? ¿Cuántos pies tenemos? Y entonces, vean lo que me estaba comentando, mi abuelo me decía, a ver, ¿cuántas manos tenemos? Dos. ¿Cuántos pies tenemos? Dos, ¿no? Y entonces mi abuelo, pues ya recordemos, perdón, pero yo no voy a hablar como, no, oye, pendejo, ¿y de dónde se agarran tus dos manos?
Entonces son tres. Y los ojos, de dónde se agarran tus ojos? Y entonces, una vez conocí a un sacerdote chino, desde, ay, no recuerdo cómo sea. Recordemos que también en China hay varias religiones, ¿no? Entonces han visto eso del yin y el yang, y entonces de repente, es que son dos. Y entonces me acordé porque también él me dice, y esos dos, y esto que ve esa rayita que está aquí, ¿cómo le llamas tú? Y yo dije, pues es que sí me había dicho eso mi abuelo, ¿no? Y es cierto, entonces vean cómo solo miramos dos, ¿no? O sea, somos capaces de ver y no miramos lo otro. Y entonces cuando empiezo, cuando yo regreso a mi comunidad y veo esa que les estoy comentando de las piedras, pues cuando uno siembra, ¿no? Va el hombre y la mujer, sí, y la semilla, ¿no? Y luego no, es día y noche, no, día. De noche, para la lotomía es primero la noche, el día y la tarde. Son tres, ¿no? O sea, y entonces, recordemos todo eso. Bueno, les estoy hablando de la cultura otomí, cuando voy conociendo, y entonces lo que llamamos filosofía, yo hablo de filosofía y teología. ¿Qué es la filosofía? La filosofía, para mí, como filósofo otomí, es el conocimiento que nos permite metodologizar o estructurar nuestro conocimiento. Por ejemplo, hay una palabra notomí que, por ejemplo, a ver, para los griegos, ¿qué dicen que es filosofía? A ver, ¿no? ¿Qué dicen los griegos? Dice, la filosofía para nosotros es amor a la sabiduría, dicen, ¿no? Es los griegos. Y hay una palabra en otomí que se dice zaki, ¿no? Y mis abuelos, recuerdo que antes mi abuelo, cuando uno es niño y nos va hablando y no haces caso y todo, y entonces decía, Jimanurin Zaki. Y entonces la traducción para nuestros pueblos, la filosofía, hay otro caso bien importante. Sí se han dado cuenta que la educación en México y en varios lados es siempre investigación, solo teoría. Y entonces le digo a la gente, pues, perdón, pero yo he estado debatiendo ahí con los de la UNAM y otras universidades. Pues, mi hermano, hombre, pues si no has construido, a ver, la UNAM, digo, ¿cuántos años tiene la UNAM? O sea, lo único que están haciendo, les debatí porque ellos nos decían que la visión de los pueblos indígenas no es filosófica, etcétera. Pues ustedes no han construido filosofía, ustedes siguen copiando la filosofía de hace años, mi hermano, no han creado, o sea, yo he leído tantas tesis aquí según para venir, pues hasta las he dejado porque pues no me sirve para nada para recrear la filosofía que venimos construyendo desde la visión de nuestro pueblo. Entonces estamos creando nuestra propia filosofía y aquí está, ¿no? ¿Por qué lo estoy comentando de la educación? ¿Y por qué del Zaki? Porque los pueblos parten de la práctica y después teorizan. Y aquí no, aquí es al revés, se viven en su teoría, ¿no? Y lo comento porque cuando yo dejo eso, cuando yo empiezo a trabajar en las comunidades, me fui a hacer una licenciatura en trabajo social, digo, pues para poder trabajar metodológicamente con las comunidades, ¿no? Y entonces resulta que están, y digo, no, pues no me está sirviendo para nada esto que me estás dando, porque sí, pues esta teoría, yo cuando estudié marxismo, eso ya, pues eso yo ya lo sabía, hombre, necesito otra cosa para las comunidades. Y entonces me doy cuenta que hay un problema en la educación y en los pueblos. Hace rato los compañeros lo comentaban, en las comunidades indígenas nos han quitado ese conocimiento, nos lo han hecho, nos han discriminado, se han plagiado el conocimiento de los pueblos y después nos lo entregan. Por ejemplo, ahorita recordemos que los pueblos usaban lo que le llamamos la lama, ¿no? Para poner las tierras, ¿sí se acuerdan? Hoy le llaman composta, ¿no? ¿O no? No es lo mismo, o sea, pero entonces, ¿qué hace la ciencia o el conocimiento que hoy tiene? Pues solo lo que comentaba el compañero, ¿qué hace el capitalismo? Se apropia, ¿no? Del conocimiento y luego te lo vende. Bueno, eso me hizo a mí reaccionar. Dije, bueno, pues estos se están ganando lana. Resulta que ni siquiera conocen mi historia, mi sabiduría, y entonces hace años dije, pues ahora me voy a meter de lleno a la cultura otomí, pues ahora yo vivo de la cultura otomí, entonces viajo, le digo a la gente, y no viajo porque yo soy teólogo, filósofo, no, viajo porque domino mi cultura,
porque doy a conocer mi cultura. Entonces ya me fui a la Universidad de Berlín a dar conferencia, estoy tocando un tema que se llama Una nueva pedagogía desde la filosofía otomí. Viene alguien a entrevistarme de Canadá y me llaman allá de Alemania, oye maestro, ¿nos puede venir a dar una conferencia sobre lo que, esa entrevista que le dieron sobre una nueva pedagogía desde la filosofía otomí? Mi hermano cobró tanto, me voy, ¿no? Oye, ¿nos puedes venir a dar una conferencia? Estamos trabajando con la Universidad de Missouri, que nos ha pagado muy bien. Bueno, pues mejor en el extranjero, ¿no? Resulta que es donde les llama más la atención la cultura de nuestros pueblos cuando algo sale. Y lo que quiero comentar con todo esto, a veces ya no toqué, es que los pueblos sí nos tenemos que sentir orgullosos de nuestras raíces, sí tenemos que crear desde el conocimiento de nuestros pueblos, sin dejar de lado el conocimiento occidental que hay en las escuelas. Hace rato estábamos hablando con los compañeros sobre Austin, ¿no? León Portilla. Pues yo creo que hay que agradecerles a esos es limitados conocimiento, pues es claro, no ha sido parte del pueblo, pero creo que hicieron un gran trabajo, ¿no? Poner en la universidad, pues aquí están los pueblos indígenas, ¿no? Con todo y como sea, pero están ahí, por ejemplo, en la cultura otomí, sí saben quiénes son los ¿han ustedes oído de Jacques Cousteau? Jacques Cousteau fue francés. Bueno, pues es la autoridad en las universidades para leer, para saber de los otomíes, ¿no? Y luego está Jacques Galinier, que son franceses. Cousteau ya falleció, Galinier todavía vive. Y le estaba hay todavía un compañero, Edward Hawkins, está en Querétaro. Él es de Europa, no recuerdo de los Países Bajos de por ahí. Bueno, pues son gente del extranjero que han venido, pero le han dado un toque a la cultura de nuestro pueblo. Si me preguntaran de Jacques Cousteau sobre sobre la cultura otomí, le digo a la gente, pues del 70%, mano, pues no es real. Pero pues se lo agradezco porque gracias a eso, pues también se dio a conocer la cultura otomí. Es más, el Día de Muertos, le pongo ahí su comidita al Jacques Cousteau, hombre, porque no, pues, se acordó de nuestros pueblos y creo que vale la pena que la gente, que no importa si haya sido de acá, pero que se ha solidarizado con nosotros, por lo menos que podemos hacer, bueno, pues es armonizar. Y los que estamos aquí, no importa que estemos en desacuerdo, pero nos une algo que queremos cambiar y transformar este mundo, bueno, pues hermanémonos, ¿no? Y desde allá, no importa que nos equivoquemos, no importa que no estemos de acuerdo, pero somos seres humanos. A lo que nos hermana, somos seres humanos. Que de ahí nos agarremos y que empecemos a construir una nueva vida. Y otra cosa, seamos felices. Cada que se levanten, sonríala a la vida. Y se los comento, cuando yo crezco, yo era bien tímido y amargado, y entonces estaba así, y luego, pues imagínense, bueno, me voy a estudiar, ¿no? Ah, no comes, no nadas, no tocas, y eres pecador, y no puedes tocarte cierta parte porque no, hombre, es el demonio, ¿no? Etcétera. Y luego la gente, ¿saben qué sentía? Les juro que había partes de mi cuerpo que no me tocaba porque me decían que era pecador. Cuando el cuerpo es sagrado, con mi pueblo entendí que el cuerpo es sagrado, toda la parte del cuerpo es sagrada, pero ¿qué creen? Estaba uno amargado, y entonces le digo a la gente, pues yo me estaba enfermando, y hoy, entonces un día me dice mi abuelo, ¿cuándo vas a reír? Y un día salgo sonriente, dije, voy a hacer lo posible por salir sonriente, ¿no? Y salgo sonriendo, y toda la gente en la calle, la gente se reía. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Cuando uno sale sonriendo, la gente sonríe. Cuando sale uno con la carota así, pues también la gente se nos queda mirando, ¿no? Así, ¿no? Es en serio. Entonces, solo tenemos una oportunidad en esta vida, esta, de estar aquí. Entonces, seamos felices. O sea, seamos lo mejor. No importa dónde estemos, no importa, seamos felices. Hermanémonos. Hoy que lleguen a su casa, si están peleados con el hijo, lleguen. ¿Cómo estás, cabrón? Ay, perdón, ¿cómo estás, hijo? El hijo, la mamá, de veras, o sea, porque cuando se está muriendo, y ahí es cuando uno está llorando, ¿no? Es que debí, digo, pues ve a hacerlo ahorita, caray. Ve, decirle, llega, no importa, y llora, no importa, caray, dile. Pues eso es lo que hacen en nuestras culturas. O sea, estamos hablando de filosofía de los pueblos indígenas, cuando, y no solo eso, cuando lleguemos también, en filosofía decimos, ¿se quieren conocer? ¿Te quieres conocer? ¿Saben cómo nos conocemos? Cuando se levanten y donde se queden, no, se quedan mirando todo su alrededor de su cuarto. Eso es lo que son. Porque una cosa es que yo venga acá y hable, ¿no?
Ay, yo soy, pero en mi casa, en mi lugar, ahí, en lo más íntimo de ahí, eso es lo que soy yo. Donde nadie me ve, donde si no tengo mi cama, donde si no tengo plantas, donde si no trabajo, eso soy yo. Es en serio, o sea, eso es lo que uno es. O sea, no importa lo que uno salga. Pero eso también no importa si sea malo, lo puedo transformar. O sea, vean esa filosofía de vida que nuestros abuelos nos dan. ¿De qué diablos me sirve? ¿No? Le digo a la gente, ¿para qué diablos? Sí, conozco un montón. Sí, pero si no vives, si no eres feliz, entonces hoy, yo termino con esto, que ojalá madres, padres, hermanos, hijas, hijos, seamos felices. Esta vida, si no aprendemos a transformarnos con la naturaleza y recordemos que somos seres comunitarios, pero cuando hablo de comunidad no solo me estoy hablando del ser humano, estoy hablando de toda la madre naturaleza, del viento, de las nubes. Pongámonos a hablarnos con el sol responde. Hablemos con el viento responde. Toda la naturaleza es capaz de responder si yo hablo con ellos. Si yo quiero curarme, está el secreto, ahí les va. Me levanto a las 6 de la mañana y cuando está saliendo el sol, inclino la cabeza mínimamente 3 minutos y ustedes le dicen al sol, oh, gran espíritu del sol, sáname. O sea, pruébenlo 3 días y después me dicen si es cierto o no es cierto. Y háganlo. Y en la noche, con la luna llena, igual, a las 9 de la noche, cuando esté la luna llena, se ponen a hablar con la luna y le piden, oh, Sagrada Madre Luna, cúrame. Háganlo en las noches 3 veces y van a ver si no van a sentir la transformación. Y en la mañana, ahí está el otro secreto que mi abuelo me decía, cuando te levantas, antes de que te levantes, lo primero que tienes que hacer es barrer tu cuarto y barrer tu patio. Y cuando termines de barrer tu patio, le vas a decir al viento, oh, sagrado viento, ya puedes venir a la casa, eres bienvenido. Oh, gran Padre Sol, ya puedes venir a la casa, eres bienvenido. Y me dice mi abuelo, ¿qué pasa si tú vas a una casa y te invitan a una fiesta y está todo sucio? Pues lo mismo, eso ocurre si nosotros estamos ahí y le damos la bienvenida al sol, al viento, a la luna y al que ustedes crean, ¿no? Ay, entonces los pájaros van a empezar a cantar, ¿no? Entonces van a llegar de veras van a llegar los pájaros, las mariposas, todo. En la casa ya no se daba, en la milpa estaba seca. Y entonces me puse a orar, a hacer ceremonia. A los 3 años salieron hierbas, hierbas medicinales que nunca salían, ya no habían salido. ¿Cómo se llama esta? Una hierba que luego sale, no recuerdo cómo, de veras, y me dice, oye, esas hierbas ya empezaron a salir. Pues porque nos pusimos a ceremoniar y se los aseguro que si ustedes le rezan a la tierra se transforma y les da de comer y les da vida, no importa si ya esté muerto o muerta, hay que darle ese cariño, hay su lágrima que caiga ahí, el agua que caiga ahí y, y ustedes respiran y entonces todo eso que íbamos a hablar ahí sobre filosofía, esa filosofía se vuelve de vida, se vuelve de un ser humano, porque la filosofía tiene que ser de seres humanos, de vida. Y cuando vivimos eso de vida, entonces la madre naturaleza se transforma y entonces esa madre naturaleza somos parte de nosotros. O sea, no veamos aparte la naturaleza como si el ser humano estuviese, no importa que venga el que venga. Bueno, si le digo a la gente, oye, pero si es bien pobre, pues no, ¿qué creen que irme a trabajar allá con los Estados Unidos, con los empresarios, pues ha logrado transformar mi vida económicamente también? Irme a los Estados Unidos a trabajar con los empresarios, pues mi hermano, me han apoyado, como no te imaginas, proyectos y, ¿cómo se llama? Lo que yo no tenía, porque les he ayudado, pues es que tenemos que compartir, ¿no? Si compartes, si compartimos, ellos lo comparten. Llega una persona, oye hermano, me estoy muriendo, te curo. ¿Cuánto es? No es nada. Regresa al otro año. Oye hermano, ¿te acuerdas que me curaste y no me cobraste? No. Bueno, no te doy nada a ti, pero un proyecto para tu comunidad. Ah, pues mi hermano, acá es mi proyecto, ¿no? O sea, todo lo que, bueno, pues ellos son empresarios también, ¿no? Y buscan cómo, pues también nosotros, ¿no? A ver, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, pues son estas, pues acá está mi proyecto, te sirve, no, te lo apoyo. Están apoyando ahorita,
solo porque hace 15 días más o menos perdí mi visa y mi pasaporte, si no, ahorita yo estuviera en Estados Unidos. ¿No? Por eso cuando Adrián digo, no, pues no sé si pueda ir por varias cosas. No, pues sí, sí voy. Pero la finalidad, pues yo también le agradezco a Adrián, ¿no? A Ar Mexica, Cali Mexica y a ustedes, que ojalá de aquí nos hermanemos y conjunto con los hermanos y hermanas y construyamos algo, una visión nueva, esa visión nueva que salga de los pueblos indígenas, ¿no? Que salga de cada uno de nosotros y que vean que este México sí es capaz de transformar no solo a México, sino a la humanidad misma con todas esas guerras. Hamadí, gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta para el maestro Isaac?